Filipenses capítulo número 4. Vamos a leer únicamente dos versos. Filipenses capítulo 4 en el verso número 2. Dos versos para prácticos para la vida. Los voy a dar tiempo a que los localicen, por favor. Una vez más, Filipenses capítulo 4 en el verso número 2 al verso número 3. El tema para esta tarde es: tener la mente de Cristo es la solución para los problemas interpersonales. Una vez más, el tema es: tener la mente de Cristo es la solución para los problemas interpersonales. Vamos a leer los versos número 2 al 4 de Filipenses 4 y dice así, texto bien conocido: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Ahora hagamos una oración que el Señor nos ayude a entender estos dos versos. Padre Santo, en el nombre de Cristo, gracias una vez más por la reunión de esta tarde. Te pedimos que uses tu palabra para que nosotros sepamos y podamos vivir de la manera que a ti te agrada. Padre, ayúdanos especialmente porque estamos expuestos a tratar con las personas unos hacia otros y a veces tenemos conflictos por cuestión a veces de opiniones. Padre, ayúdanos que cada uno de nosotros quiera mirar las cosas desde tu perspectiva, Señor, y que queramos pensar como tú lo haces. Padre, nos ponemos en tus manos por los méritos de Jesucristo. Amén. Y una vez más, el tema es: tener la mente de Cristo es la solución para los problemas interpersonales. Bueno, número uno, ¿qué es? ¿Qué es un problema interpersonal? Voy a comenzar por ahí. Porque realmente lo que tuvieron estas dos mujeres en las que aparecen sus nombres en la Biblia fue un problema interpersonal. Es decir, son problemas o son dificultades o desacuerdos que surgen al interactuar con otras personas. Estos problemas interpersonales se manifiestan a través de choques de intereses, diferencias de valores, problemas de comunicación o a veces por falta de poder expresar lo que se quiere. Estas fricciones son hasta cierto punto naturales en nuestra carne, ¿no? Y pueden ocurrir en diferentes lugares, en una iglesia de Cristo, relaciones románticas, en las familias, en el trabajo, en diferentes lugares puede haber problemas interpersonales. Los problemas interpersonales en la iglesia, pues también son hasta comunes, ¿no? Son desacuerdos, tensiones o choques de personalidad entre los miembros de la congregación. En el liderazgo, especialmente en el liderazgo o a veces asuntos personales, ¿no? Suelen surgir por malentendidos, diferencias de opinión sobre las preferencias del ministerio o choques de ego y pueden escalar a divisiones si no se manejan a tiempo. En la forma de solucionarlos dependerá si la iglesia se mantiene unida o surgen ciertas divisiones. La manera en que se resuelvan los problemas interpersonales define si la iglesia se debilita o sale fortalecida. Y precisamente aquí tenemos un caso de problemas interpersonales. Y la misma Biblia nos dice
¿Cuál es la mejor forma de solucionarlo? Entonces, por eso leímos el verso número 2 y el verso número 3, donde hay dos mujeres y son creyentes que tienen este problema, ¿no? Se mira más bien que es una especie de desacuerdo, ¿no? No se mira tanto como si fuera una ofensa, se mira más bien como que es un conflicto de opiniones, ¿no? Y esto es muy común, ¿eh? Que a veces en las congregaciones hay conflictos por opiniones. Se da mucho a veces en el ministerio de la música, ¿eh? Yo los he mirado, ¿eh? Que yo quiero hacerlo así y que yo quiero hacerlo de esta manera, ¿me entiendes? Suele pasar mucho en la cocina también, ¿no? Que yo quiero cocinar así, que yo quiero cocinar a medio fuego, yo a fuego completo, en fin, ¿no? Cosas que uno luego ni entiende, pues no se mete uno, ¿verdad? Pero, ¿me entiende? Pasa en muchos lugares, ¿no? Cuestión de opiniones, aún pasa cuando estamos jugando, ¿no? Que si tocó la red, que no tocó la red, que hay nuevas reglas, que esa regla ya no sirve, ¿me entiende? Es que eso de tratar con la gente es un asunto hasta complicado, ¿no? Pero es un mandato de tratar con creyentes, ¿no? Algunos casos son de interés, algunos no tienen relevancia, ¿no? Bueno, el caso es que sí hay problemas interpersonales en las congregaciones, y es lo que nos vamos a enfocar. La pregunta es, ¿cómo solucionarlos, no? Entonces, vamos a ver qué es lo que pasó. Entonces, estamos de acuerdo que sí surgen problemas entre creyentes, por supuesto, ¿no? Quiero empezar con esa parte, ¿no? Porque aquí se habla de dos mujeres que realmente habían luchado con el apóstol Pablo en la predicación del Evangelio, ¿no? Lo dice ahí en el verso número 2. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. eh, y aún después se recomienda que sean ayudadas, ¿no? Y se dice, ¿por qué? Dice, porque combatieron juntamente conmigo el Evangelio. Se mencionan sus nombres. Esto pasó en la iglesia, bueno, voy a empezar con que esto pasó en la iglesia de Filipos, ¿no? ¿Y se acuerdan de la iglesia de Filipos? ¿Cómo comenzó? Bueno, si no se acuerdan, la historia de esta iglesia se registra en Hechos capítulo 16, en el verso 12 al 15. Escuchen, voy a leer los textos de cómo comenzó esta iglesia de los filipenses. Qué interesantes. ¿Saben con quién comenzó? Con mujeres. Es decir, que las mujeres realmente son una bendición para la iglesia, ¿eh? Pero también sí hay que tener cuidado con las mujeres, ¿eh? Esa es la realidad, ¿eh? Son una bendición, pero son tan expresivas, son tan emocionales, ¿no? ¿Cómo? A veces tienen conflictos, ¿no? A mí me han dicho, varones, cuando se reúnen, ustedes vemos que ustedes solucionan tan rápido, ¿no? Entran a todos, decimos que sí, 5 minutos, vámonos. Si varones o no. Todos no andamos ahí con cuentos, ¿no? Pero después pasan las mujeres, ¿no? 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20, una hora y van saliendo, ¿no? Y se nota que no quedaron muy contentas, ¿no? Si nos damos cuenta, ¿cómo no? Bueno, esto pasa, ¿no? Bueno, ya me salió un poco del tema. ¿Cómo comenzó la iglesia de Filipos? Dice, voy a leer la historia, dice el apóstol Pablo, y de allí, habla de su recorrido, dice, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, dice, y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días, dice. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido, dice. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. De hecho, se ve que estos judíos, porque eran judíos que vivían ahí en Filipo, no eran muchos. De hecho, no tenían una, ¿cómo se? Una sinagoga.
Así es que el día de reposo no tenían sinagoga, se entiende que se reunían en el río, ¿no? ¿Sí se da cuenta? Eran muy poquitos, ¿no? Y se ve que estaba compuesta este grupo más que nada por mujeres, y una mujer llamada Lidia creyó, y bueno, de ahí comenzó la iglesia, ¿no? Bueno, entonces estas mujeres eran creyentes. El problema de estas mujeres es que cada una parece que quería hacer las cosas a su manera, ¿no? Ese fue un problema de estas mujeres, que ninguna, por decirlo así, tenía la madurez para pensar como Cristo. O sea, es tan importante tener la mente de Cristo y parece que estas mujeres, aunque son creyentes, no tenían la mente de Cristo. Por eso estamos estudiando esta carta, o estamos predicando sobre esta carta de los Filipenses, porque el tema ahí es que todos nosotros debemos pensar como Cristo. ¿Cuántos problemas se evitarían o se solucionarían bien si pensáramos como Cristo? ¿Usted ha visto a veces por qué los problemas se hacen más grandes? Porque cada uno dice, es que yo pienso que debe ser así. Llega el otro y dice, no, yo pienso que debe ser así. Si invitan a un tercero, el tercero dice, no, yo creo que es así, ¿no? Y cada uno tiene su forma de pensar y el problema no se soluciona. La forma de solucionarlo entonces es pensar cómo lo haría Cristo. Por eso allá en Filipenses 2:5 el apóstol Pablo dijo, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Bueno, es la primera parte que hay que ver, que sí, que en la iglesia puede haber conflictos entre creyentes. No lo vamos a negar, ¿ok? Los hay y desgraciadamente los seguirá habiendo. Si usted está pensando que no debería haberlos, pues ya vemos que sí lo hay. Y si usted está pensando que ojalá que se acabaran, yo también quisiera que se acabaran, pero no se van a acabar, ¿ok? Mientras estemos en este cuerpo, vamos a seguir teniendo problemas. Lo que debemos pensar no es que no haya problemas, es cómo se van a solucionar cuando los haya. Eso es lo que queremos saber nosotros. Bueno, ¿cómo lo hizo el apóstol Pablo? Tenemos entonces la recomendación, dice ahí en el verso número 2. Y es lo que tenemos en primer lugar es un llamamiento personal a estas dos mujeres para que se unan a Pablo en pensar igual que Cristo. Y en la forma del llamado se mira que realmente Pablo estaba preocupado por estas dos hermanas, o sea que a él también le dolía. ¿Por qué le dolía a Pablo? Bueno, porque Pablo aprendió de Cristo, y Pablo comenzaba a pensar como Cristo, y si a Cristo le duele, pues a Pablo también le duele. Aún el lenguaje de Pablo ahora se parece al de Cristo, ¿no? Porque él dice así en el verso número 2, no dice mando, no dice exhorto, reprendo, no, él dice ruego a Evodia y a Sintique, ¿no? Aún esa forma de hablar, se mira que el apóstol Pablo realmente él está dolido por esa situación y hace una súplica, hace una exhortación, pero en amor. Eh, esta palabra ruego esta palabra ruego es importante porque habla o lleva la idea de significa llamar a estar cerca, invitar a estar cerca, consolar llamando a estar cerca, fortalecer mediante el consuelo. Esta palabra rogar en griego significa o se escribe parakaleo, ¿no? Parakaleo en griego. ¿Y ahora eso qué tiene de importancia? Bueno, tiene mucha importancia porque cuando Cristo habló sobre el Espíritu Santo que vendría, ¿se acuerdan? Allá en Juan 16:7, Jesucristo dijo a sus discípulos, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el consolador, y la palabra es paracleto, viene de la misma raíz, paracaleo, el consolador, el que los va a llamar a estar cerca, el que los va a unir con amor, dice, él va a venir, ¿no? Así es que Pablo estaba haciendo
de alguna manera esa función del Espíritu Santo en él, ¿no? Llamando a estas mujeres, rogándoles a que estuvieran de su lado. Ahora, ¿por qué del lado de Pablo o del Señor? Porque ellas necesitaban pensar como el Señor, o como Pablo que aprendió del Señor, ¿no? Para poder solucionar su problema. Por eso les rogó, dice, ¿no? Es una obra del Espíritu Santo, ¿no? El Consolador. Ahora, después de que Pablo les habló así, con ese amor, con esa ternura, este, las invitó a que estuvieran cerca o de su lado, pero ¿en qué sentido? Bueno, ahí mismo le dice en el verso número 2, ruego a Evodia y a Sinti, que dice, que sean de un mismo sentir en el Señor. Y ahí está la clave. ¿Eh? La invitación a estas mujeres, a Evodia y a Sintique, y ya no lo mencioné, pero ¿saben ustedes qué significa Evodia? No. O Sintique. Es interesante, ¿no? En la mañana hablábamos sobre la importancia de los nombres, ¿no? Estas mujeres tienen bonitos nombres, ¿eh? Evodia, usted dice, ¿qué puede haber de bonito en Evodia, no? Pero su significado, yo les recomiendo que usted ponga, también a sus hijos, no, pero a sus nietos, pónganle Evodia, Sintique. Evodia significa fragancia dulce. ¿Eh? Fragancia dulce, estaba muy enojada, ¿eh? Y Sintique significa junto con el destino. ¿Eh? Fragancia dulce y junto con el destino no estaban de acuerdo. ¿Eh? Pero eran creyentes, ¿no? Bueno, Pablo para solucionar el problema hizo esto. Les rogó que fueran de un mismo pensar, pero que significa que pensaran como el Señor, ¿no? Pablo, de hecho, no les ordenó, les rogó. ¿Eh? Que si tenían que tomar una decisión o hacer algo, que lo hicieran desde la perspectiva de Cristo, o sea, como Cristo lo haría, ¿no? De hecho, miren, Pablo no les está pidiendo que alguna de las dos ceda a la forma de pensar de la otra. Y aquí vamos a aprender algo. A veces cuando dos personas están en desacuerdo, nosotros luego no sabemos cómo ayudarles, ¿no? Y a veces pensamos que ayudarles es decir, hey, tú dice, decimos, a veces le decimos, ¿no? Hey, mira, para que no tengan problemas, pues haz lo que aquella dice, ¿no? Pero luego llega otro y dice, no, mejor que se haga lo que ella dice. Ya tenemos un problema más, ¿no? ¿Sí me entiende? Ahora, Pablo no le dice así, Pablo no dice, Sinti que, pues haz lo que dice Evodia, ¿no? O Evodia, pues haz lo que dice Sinti que. ¿Se dieron cuenta que Pablo no está diciendo eso? Le está diciendo, hey, ninguna de las dos. Las dos necesitan pensar como Cristo. Por eso dice el texto, que sean de un mismo sentir, que significa pensar en realidad. ¿Eh? Esta palabra sentir habla de la mente, froneo, del pensamiento, de un mismo pensar en el Señor. La solución para los problemas entre personas no es simplemente decirles que se lleven bien. A veces también hacemos esto, le decimos, ya no estén peleando, llévense bien. ¿Saben ustedes que no se soluciona? Puede ser que por un tiempo dejen el problema, pero después lo van a retomar. No es la solución que una de las dos ceda, no es la solución solamente decirles llévense bien. La solución que Pablo le está dando es que cambien su forma de pensar. ¿Sí me entiende? Que cambien su forma de pensar, que su forma de pensar sea como la de Cristo. Esa es la solución. Para estos problemas interpersonales, la solución perfecta ofrecida es tener el mismo pensamiento, pero el pensamiento del Señor. No significa que tienen que estar de acuerdo en todo, pero cuando en algo no estén de acuerdo, que piensen lo que haría Jesucristo. Mirar y arreglar las cosas desde la perspectiva de Cristo es la solución. No se trata de lo que yo pienso, no se trata de lo que usted piensa, si hay una diferencia de opiniones. Se trata de lo que Cristo piensa, no se trata de lo que a mí me agrada, de lo que yo quiero. Debería tratarse de lo que le agrada a Cristo o de lo que quiere Cristo. Le digo una cosa, qué bueno que tenemos un modelo de pensamiento. Porque cuántas veces tenemos conflictos simplemente por la forma de pensar. Les digo, yo estoy seguro que ninguno de nosotros pensamos igual.
Imagínense que, una vez más, que aquí tenemos a dos hermanas que están agarradas del chongo porque no opinan igual, ¿no? Y si usted les quiere ayudar y usted llega con un nuevo pensamiento, entonces ya no son dos las que están en problema, entonces son tres. Y imagínense que llega una cuarta persona que también llega con su propia opinión, ¿no? Y nos ha pasado, bueno, nos ha pasado, digo, nos ha pasado, hablo de sentido general, ¿no? Que en las iglesias pasa. Por eso decimos que a veces el problema comienza con dos y de repente ya son 10, 15, 20, ¿no? ¿Por qué? Porque tal vez el problema lo tenían dos, pero llegó una con su nuevo pensamiento y después llegó otra, pero ninguno llegó diciendo, hey, ni ustedes ni yo. ¿Qué les parece si lo que piensa Cristo? ¿Sí ven cómo es la solución? ¿Quién podría negarse a ceder a pensar como Cristo? Ningún cristiano verdadero podría decir, no, no, tiene que ser de mi manera. Cristo aquí no cuenta. Yo estoy seguro que nadie pensaría así, a menos que ande en un pecado tremendo, una rebeldía muy tremenda o de plano que no sea cristiano, ¿ok? Se atrevería a decir, hey, no, aquí Cristo no cuenta. ¿Sí ven cómo va la solución? Entonces, tomémoslo como un ejemplo bien práctico, una ciencia bien práctica. La próxima vez que usted sepa de algún conflicto, si usted no sabe cómo solucionarlo, lo mínimo que podríamos hacer es decirle, hey, hagamos, ¿qué les parece? Hagamos las cosas como las haría Cristo. ¿Sí me entiende? Es una forma de solucionar el problema. Por eso es tan importante este tema de tener la mente de Cristo. Por eso Pablo una y otra vez nos deja saber que él quería tener la mente de Cristo. Él quería parecerse a Cristo en todo, aún hasta en su muerte. Tenía Pablo ese anhelo. Hay algo bien importante aquí que también hay que considerar, ¿no? Y ya casi voy terminando. Dice ahí en el verso número 3, ¿lo tiene? Creo que el primer verso quedó claro, ¿cierto? Pero el verso número 3 dice algo bien importante que tal vez ya mencioné, que aún para solucionar con problemas interpersonales, sí se puede involucrar a terceras personas, ¿eh? O sea, de hecho, la carga en la iglesia no debe ser para una sola persona. Usted está pensando tal vez que solamente la carga es del pastor. No, hermano, la carga no es solamente el pastor, la carga debe ser de todos, pero funciona si los que se van a involucrar tienen la mente de Cristo. Si los que se van a involucrar no tienen la mente de Cristo, el problema se hace más grande en realidad. Por eso dice ahí en el verso número 3, el apóstol Pablo primeramente llama a estas mujeres de una manera personal, pero después él involucra a una tercera persona. Yo creo que sí es el pastor por la forma en la cual Pablo habla. Como que le hace una recomendación al pastor de la iglesia en Filipos, ¿no? Y le dice, verso 3 dice, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. La pregunta es, ¿quién es ese compañero fiel? ¿Se puede más o menos saber quién es ese compañero fiel? Bueno, en la forma que el apóstol habla, es muy probable, casi un 100% de seguridad, que se refiere al pastor de la iglesia de Filipos. Estaba yo leyendo algunos comentarios y como aquí el apóstol Pablo no menciona directamente quién es el pastor en la iglesia de Filipos, algunos pensaban que la iglesia de Filipos está dirigida por Evodia y Síntique y no está poniéndose de acuerdo. No, las mujeres nunca han sido líderes en una iglesia, ¿ok? Siempre han sido varones, no mujeres. Y aquí se menciona a un varón y le dice compañero fiel. Y esa frase compañero fiel tiene un gran significado, ¿eh? ¿Saben qué significa esa frase compañero fiel? Bueno, esa frase significa este compañero de yugo, ¿no? O más bien significa sincero compañero de yugo, ¿no? La palabra compañero fiel, en griego, las dos palabras no las voy a mencionar porque están un poco complicadas, significa alguien que es sincero
y que comparte el yugo. ¿Y quién podría compartir el mismo yugo en el ministerio que Pablo? Otro que hiciera lo mismo que Pablo, ¿no? Otro personaje al cual Pablo le llamó compañero de servicio, compañero de yugo, fue Timoteo, ¿no? ¿Y qué era Timoteo? Pastor, ¿no? Ahora, ¿hacía Timoteo lo mismo que Pablo en cierta forma? Sí, Pablo era apóstol, pero también Pablo hizo obra de pastor, ¿ok? Así es que a todos los que hacían la misma obra de Pablo, Pablo les llamaba compañeros, ¿no? De ministerio. En este caso, compañero fiel, que significa eh, compañero de yugo, ¿no? ¿Y se acuerdan a qué se aplica eso de compañero de yugo? Viene de los bueyes que se usan para trabajar en el campo, ¿no? ¿Son compañeros de yugo, sí o no? Sí, los bueyes, de ahí viene esta palabra, los bueyes son compañeros de yugo. Es decir, que los dos hacen lo mismo. ¿Y qué hacen? Llevar la misma carga, ¿no? ¿Sí me entiende? Entonces, para solucionar el problema de estas mujeres, Pablo llamó a alguien que era muy parecido a él. Ahí no estaba Timoteo. No se menciona el nombre de esta persona, pero ahí había alguien que llevaba la carga igual que Pablo, ¿no? Que era maduro como Pablo, que tenía la mente como Pablo porque había aprendido de Cristo. Entonces, lo que aprendemos ahí es de que si alguien más va, bueno, primera cosa que aprendemos, sí se requiere, sí se puede involucrar a terceras personas cuando alguien está en conflicto, pero hay que tener cuidado. No se puede involucrar a cualquier persona. Si usted, por ejemplo, ve que dos personas tienen problemas interpersonales, pues lo más obvio es que llame al pastor, ¿cierto? Sería lo más lógico, ¿no? Ya si el pastor hace algo incorrecto, ya sería el colmo, mejor cambie de pastor, ¿verdad? Pero, ¿sí me entiende? El problema es que luego, cuando usted ve un problema interpersonal, a veces llama al que menos tiene la mente de Cristo, ¿sí? Al que en realidad va a llegar con un pensamiento diferente, ¿no? Y en vez de tener dos problemas, va usted a tener tres problemas. ¿Sí me entiende? Aquí hay un aprendizaje. Para solucionar un problema interpersonal, se tiene que pensar como Cristo. Si va involucrado en tercera persona, llame a alguien que sea maduro en la fe. Alguien que va a llegar y les va a decir, hey, ni yo ni ustedes. Vamos a ver qué dice la Biblia, ¿ok? Aunque no nos guste, aunque nos duela en el alma, aunque lo que dice Dios parezca incorrecto, aunque lo que dice Dios pareciera que nos va a llevar a perder, no importa. Si Dios dice que así debe de ser, te repito una vez, aunque en tu corazón sientas punzadas, aunque sientas que vas a perder a esa persona por decirle la verdad, es mejor hacerlo a la manera de Cristo. De lo contrario, solamente se va a lograr una división más grande. ¿Sí me entiende? Por eso ahí dice en el verso 3, asimismo te ruego a ti, compañero fiel, dice, ¿no? Para que él también, pues, hiciera esta obra de acercarla, dice, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, ¿no? Y menciona un grupo con Clemente también y los demás colaboradores míos suyos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Esto es muy importante. Se entiende que este compañero fiel pensaba también como Cristo. Allá en el libro, en la carta a los Gálatas, hay un pasaje bastante similar. El problema es otro, el problema parece que es de pecado, pero también se ve bien claramente que en una congregación debe haber hermanos o deben involucrarse hermanos que son maduros, que piensan como Cristo. Y que también podemos ver que la carga no solamente es de una persona en la iglesia. Mire, busque conmigo Gálatas capítulo 6 en el verso 1 al 2. Les doy tiempo que lo encuentren. ¿Tiene? Dice así, hermanos, dice, este problema es diferente, ¿ok? Pero, pero también la carga, busca que la carga se comparta y los que van a compartir la carga tienen que ser maduros, ¿no? Dice, hermanos, dice,
Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que andan iguales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. No, no así, ¿verdad? Dice, vosotros que sois espirituales. Una persona espiritual es una persona que es más madura, que está aprendiendo a caminar, a pensar como Cristo, ¿no? Dice, ustedes que son espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. ¿Qué dijo Pablo? ¿Se acuerdan cómo le habló Pablo a estas mujeres? Dice, os ruego, ¿no? ¿Es un espíritu de mansedumbre o no? Sí, les suplico por amor, ¿no? Ey, arréglense, ¿no? Pero no arréglense así, sino piensen como Cristo, ¿no? Dice, restaurarles con espíritu de mansedumbre. Dice, considerándote a ti mismo, ¿no? No sea que tú también seas tentado. O sea, hay que considerarte qué es lo que vas a decir, ¿eh? Dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Miren, ¿por qué nosotros nos reunimos constantemente? ¿Por qué una y otra vez el pastor, con la ayuda de la escritura, por supuesto, hace la invitación a la madurez espiritual, a pensar como Cristo? Porque usted y yo estamos caminando juntos esta carrera de la fe. Porque no sabemos hasta cuándo vamos a estar en esta tierra, pero mientras estemos aquí vamos a tener roces. Y porque alguien aquí en la tierra va a tener que involucrarse para ayudar a que la iglesia se mantenga firme, para que los problemas se solucionen. Nosotros tenemos la forma de hacerlo, pero Dios no va a bajar y nos va a decir cómo hacerlo, ¿eh? Dios quiere que primeramente los creyentes empiecen a ser maduros, a pensar como Él, para que esos creyentes, cuando llegue ese momento de resolver problemas, puedan participar. Porque el pastor solo en sí no lo puede hacer, o sea, el pastor no debería llevar la carga de toda la congregación, que los hermanos deben ir madurando cada vez más. ¿Para qué? Para que se pueda compartir la carga no es de uno, ¿ok? Imagínense que una sola persona en la congregación tenga que estar resolviendo problemas siempre, de todos, ¿no? Imagínense qué pesadez, ¿no? De todos los problemas, ¿no? Que nunca alguien diga, pastor, permítame a mí, yo voy a hacer esta obra con ayuda del Señor, de ayudar a estos hermanos, ¿no? Les voy a hablar lo que dice Cristo que hay que hacer, ¿no? Imagínense cómo sería una iglesia, que mientras más hermanos sean más maduros, pues podríamos decir que va a haber menos problemas, pero los problemas que haya se van a solucionar más fácilmente. Va a haber más mano de obra. Por eso es tan importante la madurez. Usted sabe, ¿no? Que las congregaciones constantemente se enfrentan a peligros de desunión, ¿cierto? A conflictos, de que hay personas que luego ya se desaniman, ¿ok? Porque no encontramos la forma de solucionarlos, que lo intentamos y a veces en vez de solucionarlo, los empeoramos. Sin madurez, sin tener la mente de Cristo, es muy difícil solucionar un problema. Termino con esto, mire, yo estoy aprendiendo muchas cosas, pero en mi vida he experimentado esta tragedia, ¿no? Hace muchos años, muchos años, en otra congregación, no está. Tuve una experiencia similar, miren, es bien terrible que dos hermanos estén disgustados. Es bien difícil. ¿Quién no se duele cuando dos hermanos están disgustados entre ellos? O sea, si usted no se duele, hermano, no sé qué esté pasando, pero sí duele en el corazón que dos hermanos estén desunidos por conflicto, ¿no? Y usted quiere ayudar, ¿no? Ahí va, usted quiere ayudarle a esos hermanos, ¿no? Pero como la carga es difícil, usted se invita a un tercer hermano que usted piensa que es espiritual, ¿no? Pero resulta que ese hermano que es espiritual, en vez de decir, sí, hay que hacer como dice Cristo, usted está ahí luchando, hermano, hay que pensar como Cristo, ¿no? Y que aquella persona diga, no, ¿saben qué? Hay que hacerlo así. Aunque la Biblia no lo diga, creo que funciona mejor así, ¿no? ¿Saben qué pasaría? Se arruina todo. ¿Sí me entiende? Porque usted lo llevó como espiritual, ¿no? Como apoyo. Eso es terrible. La importancia de que nosotros queremos tener la mente de Cristo, ¿ok? ¿Sí me está entendiendo? Porque eso te va a pasar. Algún día puede ser que veas aquel hermano en la fe con el cual tienes una bonita relación, ¿ah? Que lo amas, ¿ah? Que pasas mucho tiempo con él. Y algún día
vas a tener que involucrarte para tratar de ayudarlo, ¿no? Y tal vez ese día tú quieras quedar bien con él, ¿eh? Y decimos tratarle por su lugar, ¿no? Y vas a tener que decidir ese día si aconsejarlo con amor a hacer lo que dice Cristo o con tal de no perder su amistad, decirle lo que él quiere oír, ¿verdad? O decirle lo que tú quieres decirle. ¿Sí me entiende? No es tan fácil, ¿eh? Si usted piensa que es fácil, no es muy fácil, ¿ok? Porque usted siente a veces que algo va a perder, ¿no? Si usted va a sentir que le van a tal vez a odiar, ¿me entiende? Pero por eso lo que Pablo está enseñando es esto. Aquí lo que importa es lo que Cristo piensa, ¿no? Lo que para Cristo es importante. Y vale la pena considerar eso, ¿ok? Y Cristo lo hizo así, lo hizo por amor, así es que pensemos en eso. Y vamos a terminar leyendo lo que Pablo escribió en Filipenses capítulo 2, en el verso número 3 al verso número 4, que es un texto que hemos estado utilizando todas estas semanas, ¿no? Es un llamado o es una exhortación o es un apoyo para no tener conflictos, pero la solución es pensando como Cristo. Una vez más, es un mensaje que nos ayuda a resolver los problemas, pero no pensando a nuestra manera, sino pensando como pensaría Cristo. ¿Sí lo tiene? Dice desde el verso número 3, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, dice. Antes bien, con humildad. ¿Ven cómo todo se relaciona? Dice, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, o sea, que nos importen los demás. Verso 4, ¿cómo? Dice, pues no mirando cada uno por lo suyo propio, ¿no? Sino cada cual también por los otros, dice. Verso 5, haya pues en vosotros este sentir o pensar que hubo también en Cristo Jesús, ¿no? Así es que el Señor nos ayude. Yo creo que es bastante claro, ¿no? Cómo ayudar a los demás, ¿no? Ni tú ni yo, sino Cristo. Vamos a hacer una oración para dar gracias a Dios. Vamos a despedirnos de este lugar por la reunión de este día y, bueno, aprovechemos bien la tarde también, ¿no? Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, gracias por la reunión de esta tarde. Padre, tú conoces perfectamente bien las circunstancias adversas que puede enfrentar cada cristiano, ya sea de manera personal o como congregación. Pero Padre, sabiendo todas estas cosas, tú también nos has dejado la forma de solucionar todo esto. Padre, gracias porque no nos has dejado a ciegas, sino que nos has dejado un manual. Pero ahora te pedimos que nos ayudes a que queramos hacer tu voluntad, que queramos hacer las cosas a tu manera. Aunque no nos parezca bonito, aunque no nos parezca a nosotros que es lo más correcto, aunque no nos guste, Padre, pero ayúdanos a que queramos hacer las cosas a la manera de Jesucristo, Señor. Ayúdanos a que nuestros pensamientos sean transformados, Señor. Ayúdanos a que dejemos de pensar en la manera que hemos crecido, nos hemos acostumbrado. Padre, ayúdanos por favor a que nuestros pensamientos se amolden, se parezcan a la forma en la que Cristo pensaba o piensa, Señor, en el ejemplo que nos ha dejado cuando estuvo en esta tierra. Padre, nos ponemos en tus manos por